Algunas cosas no desaparecen de golpe. Se van poco a poco, tan despacio que nadie las ve salir. Un día estaban en cada casa, en cada calle, en cada gesto ordinario de la vida colombiana de los años 60. Y al siguiente ya no estaban, pero tampoco había nadie que pudiera decir exactamente cuándo fue la última vez. Eso es lo que hace que duelan diferente. No tuvieron despedida. Y lo peor es que muchas de esas cosas sostenían algo que tampoco tiene nombre preciso, algo que se sentía como normalidad y que solo se nota cuando ya no está. Número 12. La regla que mandaba sin que nadie la pusiera por escrito. En los hogares colombianos de los años 60, había un protocolo invisible que regulaba la vida doméstica con una precisión que ningún reglamento escrito habría logrado. El adulto mayor se sentaba primero. Nadie empezaba a comer hasta que él lo hiciera. Si llegaba visita inesperada a la hora del almuerzo, se ponía un puesto más en la mesa sin discusión y sin que el recién llegado tuviera que pedirlo. El niño que interrumpía una conversación de adultos recibía una mirada que valía más que cualquier regaño. Esas reglas no estaban en ningún manual. Se aprendían por observación, por corrección mínima, por vergüenza ajena cuando alguien las rompía delante de visita. Era un código de convivencia que se transmitía de generación en generación sin que nadie lo llamara educación, aunque eso era exactamente lo que era. Número 11. El corredor con mecedor donde se gastaban las tardes sin culpa. El corredor de las casas colombianas de los 60 era un espacio que hoy la arquitectura urbana ha eliminado casi por completo. Era ese pasillo techado entre la fachada y la calle, o entre la sala y el patio, donde se ponían los mecedores al caer la tarde y donde la vida doméstica se asomaba al mundo sin salir del todo. Desde el corredor se veía pasar al vecino, se saludaba al que iba al mercado, se escuchaba el ruido de la cuadra sin estar en ella. Era un espacio intermedio, ni adentro ni afuera, que permitía una presencia en el barrio que no exigía desplazamiento. Y el mecedor en ese corredor tenía una función que ningún mueble moderno ha reemplazado. Daba permiso para quedarse quieto sin hacer nada, y eso no se consideraba pereza. Se consideraba parte del día. Y lo que pasaba en ese corredor era todavía más interesante que el mueble mismo. Número 10. Lo que significaba que llegara el señor del correo. La llegada del cartero en los años 60 en Colombia era un evento que organizaba la expectativa de días enteros. No llegaba todos los días a todas las casas, llegaba cuando había algo. Y cuando llegaba, lo que traía podía ser una factura, una notificación oficial o algo mucho más valioso, una carta. Una carta escrita a mano por alguien que se había sentado, había pensado qué decir, había elegido las palabras con cuidado porque no había forma de borrarlas una vez en el papel. Recibirla era un acto, abrirla con cuidado para no romper el sobre, leerla despacio, a veces más de una vez, guardarla en un cajón especial o dentro de un libro. Esa cadena de intenciones físicas alrededor de un papel escrito a mano tenía un peso que ningún mensaje instantáneo ha podido replicar, no porque la tecnología sea insuficiente, sino porque la lentitud era parte del significado. Número 9. El almuerzo que duraba lo que tenía que durar. En la Colombia de los años 60, el almuerzo del mediodía no era un trámite, era el momento central del día. Los negocios cerraban, la gente volvía a la casa si podía, y la mesa se ponía con una seriedad proporcional a lo que representaba. No había prisa de reunión siguiente ni de notificación pendiente. El almuerzo duraba lo que duraba, que era lo suficiente para comer, para hablar, para saber cómo le había ido a cada quien en la mañana. Esa pausa en la mitad del día tenía una función que iba más allá de la nutrición. Era el punto de encuentro obligatorio que garantizaba que los miembros de una familia se vieran de verdad al menos una vez al día, cara a cara, sin otra agenda. Cuando esa pausa desapareció de la vida urbana colombiana, muchas familias perdieron ese encuentro sin darse cuenta de lo que estaban perdiendo. Número 8. La visita que llegaba sin avisar y que era bienvenida igual. En los años 60 en Colombia, llegar de visita sin anunciarse no era una falta de respeto, era una costumbre. La puerta estaba abierta, literal o figuradamente, y el familiar o amigo que aparecía un domingo por la tarde sin previo aviso era recibido con naturalidad. Se preparaba algo, se ponía otra silla,
Se estiraba lo que hubiera en la cocina para alcanzar. Esa hospitalidad no era un esfuerzo especial, era el estado normal de las casas colombianas de esa época, preparadas para recibir porque recibir era parte de vivir. ¿Cuándo fue que las casas se cerraron? Que la visita empezó a necesitar cita previa y confirmación, que llegar sin avisar pasó de ser costumbre a ser incomodidad. Nadie lo decidió. Simplemente ocurrió, a medida que la vida se fue volviendo más apretada y los espacios más privados. Número 7. El tendero que sabía más de la familia que el médico. El tendero de barrio en los años 60 colombianos era una figura que acumulaba un conocimiento de la vida del vecindario que ninguna institución podría haber registrado. Sabía qué compraba cada familia, en qué cantidad, con qué frecuencia. Sabía cuándo una casa estaba pasando un mes difícil, porque el mercado se había vuelto más básico y más pequeño. Sabía quién pagaba puntual y quién necesitaba un poco más de tiempo, y esa diferencia la manejaba con una discreción que era parte del oficio y del respeto. El fiado no era solo crédito. Era una forma de solidaridad económica informal que funcionaba sobre la base de la confianza construida, visita a visita, compra a compra, durante años. Cuando ese tendero cerraba la tienda al final del día, sabía exactamente cómo estaba el barrio, y el barrio lo sabía a él también. Número 6. El ritual del baño que no era diario y no necesitaba serlo. En muchas casas colombianas de los años 60, especialmente en las de clima frío, el baño diario no era la norma. Era el baño del sábado, preparado con anticipación, con agua calentada en la estufa, si no había ducha de agua caliente, con toalla limpia y ropa que se guardaba para después. Era un ritual semanal que tenía su propia solemnidad. No era descuido, era una relación distinta con el cuerpo, con el agua como recurso, con el tiempo disponible. Y ese ritual del sábado tenía un significado que el baño diario apresurado de hoy no siempre tiene. Era una preparación, un cierre de la semana, una forma de llegar al domingo renovado. La higiene no era menos importante, era simplemente diferente, inscrita en una lógica de tiempo y de recursos que hoy ya no existe. Número 5. La pared de la sala que contaba la historia de la familia. En las salas colombianas de los años 60 había una pared, casi siempre la principal, donde se colgaban los retratos de la familia, la foto del matrimonio de los abuelos, la del bautizo del primer hijo, la del grado del mayor. Cada imagen era un hito, un momento que alguien había considerado suficientemente importante para ser registrado y exhibido. Esa pared era un archivo visible de la historia familiar, una línea de tiempo en imágenes que los niños aprendían a leer desde pequeños. Saber quién era quién, en esas fotos, era parte de saber quién era uno mismo. Hoy las fotos son miles y están en aparatos, y esa abundancia ha hecho que ninguna tenga el peso específico que tenía ese retrato colgado en la pared principal de la sala. Número 4. La hora del rosario que organizaba la noche. En muchos hogares colombianos de los 60, la noche tenía un punto fijo que no se movía: el rosario. No en todas las casas, pero sí en muchas, especialmente en las de clima frío y en las más apegadas a la tradición religiosa. Se rezaba en familia, en voz alta, con un ritmo que todos conocían. Era un momento en que la casa entera coincidía en una misma actividad, en silencio interior aunque la voz estuviera activa. Para los niños era también la señal de que el día se estaba cerrando, de que lo que venía después era el sueño. Ese punto fijo en la noche, esa certeza de que a tal hora todo el mundo estaba en la misma habitación haciendo lo mismo, daba a la jornada una estructura que hoy es difícil de imaginar en hogares donde cada quien tiene su propio horario y su propio cuarto iluminado. Número 3. El médico que conocía la casa por dentro. El médico de familia en los años 60 en Colombia era una figura que visitaba el hogar, no al revés. Llegaba con su maletín de cuero negro, saludaba a todos por nombre y examinaba al enfermo en su propia cama. Conocía el historial de la casa porque había estado antes, porque recordaba la tensión del señor, la alergia del niño del medio, el corazón delicado de la abuela. Era una medicina de proximidad que no necesitaba expediente digital ni sistema de citas en línea. Necesitaba presencia repetida y memoria. Esa relación entre el médico y la familia era también una relación de confianza que se construía con el tiempo
y que daba seguridad en un sentido que va más allá del diagnóstico. Saber que el médico conocía la casa era saber que si algo pasaba, habría alguien que entendía el contexto completo. Número 2. El domingo que tenía su propio ritmo y nadie lo apuraba. El domingo en la Colombia de los años 60 era un día con identidad propia que no se parecía a ningún otro. Empezaba despacio, con misa, con chocolate caliente, con el periódico que alguien leía en voz alta los titulares. El almuerzo del domingo era más largo y más abundante que el del resto de la semana. Llegaba visita sin avisar o se visitaba a alguien, y esa visita podía durar la tarde entera, sin que nadie sintiera que estaba perdiendo el tiempo. Los niños jugaban con más libertad, porque el domingo no tenía tarea ni colegio al día siguiente que urgiera. Y al caer la tarde, cuando la luz cambiaba y el frío empezaba a entrar por las ventanas, había una melancolía suave que todo el mundo conocía pero que nadie nombraba. Era simplemente el domingo cerrándose, como siempre, como debía ser. Número 2. El domingo que tenía su propio ritmo y nadie lo apuraba. El domingo en la Colombia de los años 60 era un día con identidad propia que no se parecía a ningún otro. Empezaba despacio, con misa, con chocolate caliente, con el periódico que alguien leía en voz alta los titulares. El almuerzo del domingo era más largo y más abundante que el del resto de la semana. Llegaba visita sin avisar o se visitaba a alguien, y esa visita podía durar la tarde entera, sin que nadie sintiera que estaba perdiendo el tiempo. Los niños jugaban con más libertad, porque el domingo no tenía tarea ni colegio al día siguiente que urgiera. Y al caer la tarde, cuando la luz cambiaba y el frío empezaba a entrar por las ventanas, había una melancolía suave que todo el mundo conocía pero que nadie nombraba. Era simplemente el domingo cerrándose, como siempre, como debía ser.